Bienvenido a tu siguiente clase de química. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. La clase de hoy, polímeros y plásticos. Hablaremos un poco sobre estos tipos de materiales muy utilizados en el ámbito industrial en todos los campos, desde el más elemental hasta el más complejo: medicina, salud, ingeniería, biotecnología, ingeniería de materiales, metalurgia, mecánica, en todas partes. ¿Por qué? Estos materiales son muy versátiles y están alrededor de nosotros. A cualquier parte que veas verás polímeros y plásticos. ¿Pero qué son? ¿De qué están constituidos? De moléculas orgánicas también, de todo lo que hemos estudiado a lo largo de este año escolar. Pero una característica importante es que estos materiales son diferentes a las moléculas que hemos analizado porque son categorizadas como macromoléculas, son extremadamente grandes. El objetivo será explicar la definición de polímero, clasificación, propiedades, así como los de los plásticos, comprendiendo la importancia de los mismos y cómo están presentes en nuestra vida diaria. Los polímeros sintéticos consisten en la combinación química de un cierto número de moléculas simples denominadas monómeros o unidades recurrentes para formar una sola molécula de gran tamaño, el llamado polímero. Recurrente porque están una detrás de otra, siempre aparece una a una, se repite, se repite, se repite. Su masa molecular suele oscilar entre 10.000 y varios millones de unidades de masa atómica. Estas sustancias pueden ser de origen natural, como los polisacáridos, que hemos hablado en los cursos de biología y química de años anteriores y de proteínas y ácidos nucleicos de origen artificial, como por ejemplo los que consideramos a continuación. Las propiedades físicas y químicas de los polímeros sintéticos son claramente diferentes a las de las propiedades de las moléculas de partida, o sea, de donde ellos tienen origen, pues parten de moléculas simples para formar moléculas muy grandes. En general poseen elasticidad, cierta resistencia al ataque químico, buena resistencia mecánica, térmica y eléctrica y baja densidad. Estas propiedades confieren una gran utilidad para numerosas aplicaciones prácticas, como dada su facilidad general para el moldeo, hilado en fibras o la producción de láminas muy finas. Según el tipo de reacción que da lugar a la polimerización, podemos clasificarlas en polímeros de adición o polímeros de condensación. En los polímeros de adición, la fórmula empírica o mínima es la mínima de la que el monómero de partida. Por ejemplo, el cloroeteno, o llamado cloruro de vinilo, es el manómero C2H3Cl. Se adicionan unos a otros y se van sumando, y fíjense cómo estos dobles enlaces van como rompiéndose y se van uniendo formando un policloruro, porque aparecerán varios cloros en la molécula. Policloruro de vinilo. Esta N significa el número de veces que se repite en la molécula. Este proceso es una polimerización de reacción en cadena y tiene lugar con intervención de radicales libres por acción de catalizadores. Es un concepto algo complejo. Son polímeros de adición el cloruro de polivinilo, el polietileno, el poliestireno, etc. Son de adición. Los polímeros de condensación se forman mediante la combinación de las unidades de monómero y eliminación de moléculas sencillas entre cada una de estas unidades. El proceso se denomina polimerización por pasos, ya que tiene lugar paso a paso en los dos extremos de la cadena mediante reacciones sucesivas, que aquí no ilustramos. Pero fíjense ustedes, el tereftalato de metilo más el etilenglicol 1,2-etandiol forma una molécula que se repite a lo largo de una cadena, que es la denominada dacrón. El dacrón es una tela. Según la naturaleza de los monómeros, los polímeros pueden ser homopolímeros y copolímeros. Los homopolímeros están formados por un solo tipo de monómero. Así, el polipropileno, el polietileno, el PVC o el policloruro de vinilo están formados respectivamente por unidades de propeno, eteno, etileno y cloreteno, tal como lo mostramos en esta fórmula que tenemos aquí. Los polímeros o los copolímeros se forman por unión de dos o más clases de monómeros diferentes, como el dacrón, las resinas de fenol, formaldehído, etc. Por sus propiedades y su utilización, los polímeros se clasifican en elastómeros, fibras y plásticos. Ejemplos: los elastómeros se caracterizan por su elasticidad, por eso se llaman elastómeros, y resistencia a agentes químicos y al calor. Las fuerzas intermoleculares suelen ser débiles por su semejanza estructural con el caucho natural, se denominan cauchos sintéticos. Las fibras, utilizadas como material textil, reemplazando o complementando las fibras naturales como algodón, lana o seda, se caracterizan por sus buenas propiedades, que mejoran las de las fibras naturales: gran resistencia a la tracción, a la formación de arrugas y al desgaste, ligereza, poca absorción de la humedad, planchado permanente, etc. Ideal para las telas. Pertenecen a este grupo el nylon, el dacrón, las fibras acrílicas, etc. En efecto, son materiales utilizados para vestimenta. Los plásticos constituyen un grupo heterogéneo de polímeros
de propiedades estructurales y físicas muy variadas y con aplicaciones muy diversas como aislantes eléctricos, cubiertas protectoras, aparatos, láminas transparentes, etc. Los polímeros se pueden moldear fácilmente, como dijimos en la primera diapositiva. Plásticos termoestables como la baquelita no pueden ablandarse ni moldearse mediante recalentamiento, mientras que los termoplásticos pueden ablandarse y moldearse por acción del calor y vuelven a endurecer al ser enfriados. El proceso es reversible y normalmente no implica cambios químicos. De este último tipo son el policloruro de vinilo, el poliestireno, el metacrilato de metilo, etc. Polímeros de uso común. Tenemos entre los polímeros de condensación más importantes destacan el nylon, dacrón, resinas alquídicas y la baquelita. El nylon pertenece al grupo de las poliamidas. Se trata de copolímeros de diaminas y ácidos dicarboxílicos mediante enlaces amida. Todo esto ustedes lo conocen perfectamente. Tenemos, por ejemplo, la hexametildiamina, el ácido adípico o hexanodioico. A 280 grados Celsius forman el nylon. Esta es una reacción que se puede llevar a cabo en laboratorio. De hecho, en algunas prácticas de química orgánica a nivel universitario es una práctica común obtener nylon. Es una de las fibras más importantes, se usa en la fabricación de tejidos, telas de paracaídas, cuerdas, alfombras, medias y muchos otros artículos. Me quedo corto, el nylon es usado para todo. Algunas fibras, por ejemplo el dacrón, es un polímero del grupo de los poliésteres, se obtienen por polimerización del terpsalato de dimetilo con etilenglicol mediante enlaces éster. Se comercializa con los nombres diversos, terilene, tergal, terlenca, o solo mezclado con otras fibras, muy útil para la fabricación de prendas de vestir que no se arrugan. De hecho, se conoce en las tiendas de telas como dacrón, con el mismo nombre, dacrón. Incluso a veces se pregunta, mira qué tal es esto, un poliéster. Y la gente piensa que el nombre del poliéster es la tela, pero es el origen. De hecho, el nombre de la tela debe ser siempre otro. Resinas alquídicas son polímeros termoestables en forma de red que se obtienen a partir del anhídrido ftálico y del glicerol. Se usan en la fabricación de cascos para embarcaciones, carrocería de automóviles, aparatos domésticos industriales. De hecho, esos carros que a veces decimos parecen que fueran de plástico son hechos de resinas alquídicas y de todo tipo. Y hoy en día la ingeniería de materiales, que es un mundo espectacularmente maravilloso, en mi opinión, de hecho, una de las mejores ramas de la ciencia multidisciplinaria de mecánica y química, se ha encargado de producir materiales de todo tipo a lo largo de estos últimos años. No tienen idea de lo avanzado que se está. Hoy en día se conocen polímeros que se adaptan perfectamente en nuestro cuerpo, incluso ayudan a la regeneración de tejidos. En el mundo de la medicina esto ha sido un avance espectacular. La baquelita es un polímero termoestable formado mediante condensación de ferrolimetanol, metanal o llamado formaldehído. Aplicaciones son muy variadas, dada su facilidad de moldeado para la fabricación de objetos diversos, frecuentemente se añaden materiales de relleno. Y tenemos lo de adición como el polietileno, el poliestireno, el cloruro de polivinilo, el polimetacrilato de metilo, plexiglas o lucita. Fíjense, el polietileno, polímero termoplástico de aspecto serio, polietileno, baja presión, tiene alta densidad, es más cristalino, estructura menos ramificada que el de alta presión, lo que le da una solidez y una dureza elevada. El poliestireno es termoplástico muy usado en la fabricación de objetos moldeables y recipientes. El policloruro de vinilo es un termoplástico duro, resistente, se utiliza para aislantes, tuberías, sobre todo las tuberías de agua servida, cortinas, platos, envases, bandejas, juguetes, discos, lo que sea. El polimetacrilato de metilo o plexiglas o lucita es un plástico incoloro transparente fácilmente moldeable en caliente. Con frecuencia sustituye el vidrio ordinario en lentes y equipos ópticos, mobiliario, vidrio de seguridad. Es muy resistente, por lo que se le denomina vidrio orgánico. Los cauchos sintéticos forman un grupo de gran aplicación industrial, son en general menos elásticos que el caucho natural, pero más resistentes que este al calor y la oxidación. Veamos algunos ejemplos. Caucho Buna se obtiene por polimerización de butadieno. Aquí tenemos la reacción. El caucho Buna S o SBR procede de la polimerización del butadieno y el feniletileno, llamado también estireno, un caucho muy utilizado a nivel industrial. El neopreno se obtiene por polimerización del cloropreno. Aquí tenemos la reacción entre el 1,3-butadieno estireno para formar el caucho Buna, como vimos anteriormente. Los dobles enlaces del polímero permiten el entrecruzamiento de las cadenas individuales, lo que da lugar a una estructura más rígida y aumenta la elasticidad, dureza y otras propiedades. Este proceso se denomina vulcanización y se logra mediante la adición de sustancias. En los cauchos sintéticos se utiliza la fabricación de neumáticos para automóviles, tubos, material deportivo, protección de cables submarinos, etc. Los plásticos, en cambio, en general son moldeables, ligeros, buenos aislantes eléctricos térmicos, resisten a la corrosión ambiental y son muy económicos.
Son sustancias generalmente sintéticas formadas por grandes moléculas orgánicas llamadas polímeros, constituidas por la unión sucesiva de muchas moléculas más simples llamadas monómeros. Es la definición de polímero también. El proceso químico de formación de los plásticos se denomina polimerización. Existen distintos tipos de polimerizaciones, como dijimos, por adición, que une sucesivamente moléculas orgánicas que poseen doble enlace. De este modo se obtiene, entre otros, plásticos muy conocidos como el policloruro de vinilo. Esto lo vimos en diapositivas anteriores. ¿Cuáles son los más tipos comunes? Polietileno, polietileno, polipropileno, que es de alta y baja densidad, cloruro de polivinilo, poliacrilonitrilo, politetrafluoretileno, teflón, PTFE, P3-talato de polietileno y poliestireno PS. Y aquí están las aplicaciones principales de cada uno de ellos: tuberías, recipientes, revestimiento, envases, alfombras, juguetes, tuberías, mangueras. Este cuadro te permite tener una idea de en dónde están presentes estos materiales en tu vida. Sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.